Este lugar, San José del Rincón, y las localidades o barrios cercanos a esta localidad siempre han inspirado y cobijado artistas de distintas disciplinas, en el pasado y también en el presente. Y en EstudioBernó.tv quisimos conversar con los que hoy habitan este lugar y que tienen que ver con la música, las artes plásticas, el teatro, la gestión por primera vez, proponiéndote cambios en este modo de entrevistar, proponiéndote tal vez preguntas nuevas, nuevos interrogantes, para que todos nuestros sentidos y nuestras emociones estén alertas en esta actividad de escuchar y en esta actividad maravillosa a la que nos invita la costa, que es la contemplación, el respirar junto a esta naturaleza, a este entorno natural que conmueve, sorprende, que está lleno de misterios, a descubrir, en nuestro caso, desde la palabra, como si la palabra se posara en una rama de sauce, a escuchar cantar las hojas o sus ramas en este frío invierno de 2020. Que disfrutes de estas conversaciones. Músico, docente, vecino de San José de Rincón, estamos con Matías Marcipar, con quien vamos a conversar o tratar de descubrir la vinculación que hay entre este medio natural, como lo venimos haciendo en la mayoría de estas entrevistas, y su actividad como músico. ¿Cómo estás, Matías? Bien. Gracias por aceptar esta invitación a pensar esta vinculación entre la naturaleza que nos rodea o las particularidades de este paisaje litoral de la costa, con fuerte presencia del agua, de determinadas especies, de la humedad, de mucho sol también en verano, y los procesos artísticos o los procesos creativos. Y siempre me gusta empezar estas entrevistas preguntándote cómo empieza o cómo es este vínculo con San José del Rincón. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés de este espacio? En realidad hay una cuestión primero familiar, porque de hecho mi abuelo, que era escultor, había hecho su lugar de refugio. En principio se había comprado un lote y había hecho una casilla para que le gustaba pescar, digamos, a media de la isla. Él trabajaba, vivía en barrio Barranquita, porque principalmente su trabajo era la marmolería. Si bien llegó a la marmolería a un punto muy alto desde la escultura, y tenía un poco ese lugar, ese refugio acá muy cerquita de donde estamos, cruzando la ruta, te diría. Lugar que sigue estando, que hoy es un lugar de encuentro familiar. Entonces, desde muy chico estaba esa idea del refugio, ¿no? Él venía a descargarse y a cargarse, las dos cosas. Pero no trabajaba acá el mármol, ¿o sí? No. Él tiene su taller allá en calle López y Planes. ¿Y venías con él? Yo era muy chico, ¿no? Lo que pasa es que, y mi mamá es pianista, mi tía es pintora, entonces dos de sus hijas se dedicaron
una a la pintura, la otra a la música. Mi tía también se ha venido a vivir por la zona, vive en Arroyo Leye. Y mi tía y mi mamá venían mucho a ese lugar, o sea, siguieron manteniendo ese lugar, que fue mi abuelo. Hay como una unidad tal vez de características naturales, pero la idiosincrasia de las personas o de cada espacio, de cada barrio. Claro, viste que tenés los pueblos, a mí la ruta, bueno, hablemos de la ruta 1, además, bueno, también tengo amigos en distintas partes de la ruta 1 y he ido muchas veces también a Reconquista. ¿Qué diferencias vas notando vos en este lugar? No, que a lo largo de la ruta 1 tenés esa cuestión de, tenés los pueblos, los lugares perdidos, y acá que estamos más cerca de Santa Fe, que es como un gran Santa Fe también, ¿no? Que siempre está el río, pero por ahí se arman los barrios, por ahí se arma, qué sé yo, es distinta la cultura que se arman donde son puras casas quinta o donde por ahí son barrios más carenciados. El pueblo Rincón presenta una mezcla, es una cosa extraña, digamos, en ese sentido, en donde hay de todo. El pueblo siempre fue así. Y hay gente con mucha necesidad, y gente muy holgada, y hay de todo, y todo. Un poco el pueblo, según las épocas, eso convive más amablemente o menos. Pero bueno, como que estar en el pueblo es diferente a estar en Villa California. O estar en Dos Ombúes, ahí en Santa Rosa, ¿no? ¿Y para ser músico eso tiene alguna incidencia o no? El ser músico en el pueblo, ¿crees o no? Y a mí de alguna manera en su momento me demandó esta cuestión de... Tengo muchos recuerdos de todo tipo. Profe. Supongo que habrá una veces sí y una veces no. Pero viste que esa cosa que iba por el patio, esos patios que en algún momento de los años 70, en la época yo escuché la zarza, en algún momento me lo contó, que hubo algún negociado ahí con el Ministerio de Educación, en donde empezaron a cortar árboles y poner tinglados, ¿no? En todas las escuelas que antes eran galerías. Y bueno, y hay eso es, alguna vez habría que hacer un documental sobre eso, porque en aquel entonces la Chela Zarza fue mi directora. Y ella contaba que en su infancia ese patio tenía 218 cítricos. Y bueno, yo cuando fui maestro ahí bueno, ahora han puesto como unas baldosas, pero en aquel entonces era una canchada de cemento con creolina. Y era como, tenía como una cosa medio lúgubre la escuela. Y era muy loco porque los chicos que por ahí vivían en la costa, que tenían una relación con el paisaje muy fuerte, ahí en el marco de la escuela... Era como una cosa medio encerrada. No sé creo que ha mejorado un poco ahora. La cosa que, bueno, recuerdo que los chicos me decían, maestro músico, me decían. Maestro músico. Y a mí me gustaba porque, bueno, me reconocían. Yo a los 20 años tenía ese rollo de que quería ser músico, que no quería la docencia, y que estaba en la docencia porque tenía que trabajar. Y eso con los años en realidad muchos años después me enamoré de la docencia y para mí es lo más noble que hay, digamos. Y ahora cuando recuerdo que me decían maestro músico, es genial, ¿no? Alguien que tiene algo para enseñar desde una disciplina. Tenés una pasión ahí también en la docencia, pues. Sí. ¿Cómo fue descubrir eso? Hago como una pequeña digresión de esto del proceso artístico y el ámbito, porque vos sé que yo me enamoré de la docencia afuera, no acá. Digamos, yo en Francia tuve épocas en donde pude laburar solo de músico, pero hacía cosas docentes y de repente, después de muchas experiencias, terminé entendiendo que a veces uno reniega mucho en la docencia, pero porque se supone que uno tiene que todas las condiciones que no están dadas para hacer un buen trabajo, si vos no haces un buen trabajo, culpa tuya. Y no, a veces no se puede hacer un buen trabajo porque las condiciones no están dadas, ni humanas, ni del equipo docente, ni no sé, un montón de situaciones. Y ahí como que me
gané como cierta fortaleza y tuve más claridad de qué podía dar y bueno, de qué cosas no podía ir más allá porque el mismo contexto me estaba dejando crear situaciones. Ajá. ¿Eso es un diferentes. aprendizaje que hiciste acá o en el exterior? No, en el exterior tuve muy buenas experiencias docentes, pero porque me di cuenta también de que hay, bueno, en aquel entonces, ¿no? Yo recuerdo, yo fui docente en los 90, en donde se suponía que, no sé, el docente tenía que ser... Es muy denigrante para la docencia esas instituciones, las cuales hay demasiado, en donde uno, qué sé yo, donde vas a hacer un reemplazo y te dicen, bueno, con que los chicos no se escapen del aula está todo bien, ¿no es cierto? Que es feo decirlo, pero sucede mucho, demasiado. Y qué sé yo, a mí me ha tocado trabajar en Francia en las CEP. Las CEP son zonas de educación prioritaria, es decir, lugares donde hay problemática social. El Estado pone un dinero suplementario, pone más recursos para poder hacer proyectos. Y uno se sale un poco del currículum para trabajar más en proyectos, de acuerdo a los intereses. Y es maravilloso la contención que da la escuela, cuando hay esa flexibilidad. Después se han hecho otras experiencias y me parece que la educación tiene mucho por cambiar todavía, pero de aquella época hasta ahora creo que algunas cosas han cambiado igual. Sí. Matías, vuelvo a este... Sí, decime. Bueno, entonces esta cuestión de ser músico en el pueblo y siendo el maestro de música del pueblo en ese entonces, yo era un veinteañero que por un lado tenía mucha pulsión de hacer cosas, de hacer mis cosas, y por otro lado era solicitado, ¿no? Era muy solicitado. Y bueno, en el pueblo hay una población en aquel entonces que tenía mucho que ver con el folclore, digamos, como que la identidad y la cosa, que por un lado, viste esa cosa extraña que tiene el pueblo, que la gente escucha cumbia, el domingo a las 11 escucha chamamé y cuando son las fiestas patrias escucha folclore del centro, es decir, chacarera, samba, de los artistas mediáticos. Sí. Pero hay como una identificación, ¿no? De que hace calor, lo tropical, la fiesta y todo eso, pero hay también un sentido de pertenencia con otras músicas, y todo eso aparecía en la escuela, ¿no? Bueno, a mí son músicas que me gustan, así que no había problema. Yo trataba, al contrario, de empoderarlos, de que puedan cantar. Pero de alguna manera, y por otro lado, era estudiante universitario académico, en donde, bueno, parecía que había como otros mandatos ahí, ¿no? En la academia te ponen esos mandatos de que... Así que ayer ordenando mi casa encontré, por ejemplo, yo tenía un grupo en aquel entonces. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba El Sitio. Era con mis hermanos y otra gente. Y me acuerdo que nos juntábamos a tocar. Y un día, por esa cosa académica, a mí ya me pegó la chifladura de que todo tiene que estar escrito, todo. Y me acuerdo que el percusionista era un bioquímico, no era músico, era alguien que tocaba bien la percusión. Y a mí me agarró la locura de hacer como unos arreglos en donde había juegos de imitación, en donde la percusión retomaba y todo, y caí con una partitura al ensayo. Y ayer me encontré con esa partitura. Y digo, como esos mandatos de la academia, digamos, ¿no? Porque están bien esas búsquedas, pero pareciera que uno tiene que hacer eso, ¿no? Con los años, por suerte, uno mastica todo eso y se queda con lo que le sirve. Te decía que en estas entrevistas que tienen que ver con entrevistar a artistas de este lugar, en varios momentos de estas entrevistas ha aparecido eso, como el mandato o el esquema o el estereotipo de un modo de entender la disciplina, el teatro hecho desde la ciudad, la gestión hecha desde la ciudad, lo que es un estudio de danza, por ejemplo, entendido como un lugar donde se entrena el cuerpo para lo contemporáneo, para lo clásico, pero también desde la ciudad y su puesta en diálogo, en comunicación y también en crisis en este ámbito en el que estamos. Pensándolo en lo que vos decís, lo académico o la formación académica, tal vez en el mundo de la música,
puesta en diálogo o en juego con lo que el lugar escucha o con la música que el lugar entiende que le es propia. ¿A eso apunta lo que me comentás o va por otro lado? Digo, como un proceso de desaprender tal vez lo académico en vos para acercarte, entender, compartir, entrar en comunión con tus alumnos en ese caso. Sí, eran como cosas que no se conectaban, ¿no? Yo por un lado era estudiante y hacía mis proyectos y por otro lado el ser docente tratando de atender ciertas demandas, bueno, por suerte creo que eso después se une. Ajá. Sí, ajá. Eso se une y me parece que Santa Fe es así, es una ciudad cosmopolita históricamente, pero con cierto orgullo y estatus académico yo en algún escrito, aquel escrito que había hecho para el encuentro de escritores para Gustavo, ¿cómo definís a la ciudad ahí? Que yo te compartí un poco, yo comentaba eso, ¿no? Esa cosa de que me parece que se cristalizó en ese debate que hubo entre los cineastas en los 60. ¿Cómo es eso? Y viste que estaban todos los latinos, no recuerdo qué etiquetas ellos mismos se ponían a ellos mismos, pero era como que estaban los latinoamericanistas y los universalistas. Y bueno, los universalistas, ¿quiénes eran? Eran los que después quedaron alrededor de Sartre, de Gola, de todo eso, y los latinoamericanistas eran los de Birri, los de todo eso, corriente, que a su vez estaban en cuestiones con un sustento ideológico en ambas partes, ¿no? Matías, y después estaban los que producían, por ejemplo, mi abuelo tiene una amistad con López Claro, digamos, y eran gente que tenían esa sensibilidad latinoamericana, pero no sé si había una cosa tan ideológica ahí marcada, digamos, como en otros artistas. Pero me parece que quizás la UNL tiene como esa impronta universalista y que hay una técnica que es la que te va a resolver todo y como esa cosa de como que estuviera mal visto lo localista, ¿no? Ajá. Pero son debates que se dan en la ciudad en realidad, porque cuando te venís para acá... ¿Qué pasa? Y estás ante el silencio, no sé, me parece que empieza... En el mejor de los casos, digamos, el resultado feliz es que te empezás a escuchar más a vos y conectás con vos. Porque me parece que ese es el tema. No es tanto... La contemplación. Viste que hay mucho... Claro, la contemplación, ¿cómo es la eso? contemplación que te permite empezar a conectar con lo de adentro. ¿Cómo fue en vos ese proceso? De estar frente al silencio. Porque después lo demás son lenguajes disponibles. Acá viste que en la costa... en la música tenés chamamecero, tenés rockero, tenés bluesero, tenés clásico y en realidad son lenguajes disponibles como herramientas para expresar, bueno, no sé, alguna pulsión, alguna necesidad. Y en mí, en su momento, pues yo viví muchos años fuera también, y me acuerdo que a mí me gustaba mucho volver como un lugar a donde, no sé, donde sentarme, ver el horizonte y estar, ¿no? Sin necesitar más nada. Sí. Y eso alguna vez lo he hablado con un amigo, diría yo, que es psicólogo. Hemos hablado del domingo rinconero. El domingo rinconero pasa por todas las clases sociales, ¿no? Esa cuestión de sin tiempo, ¿no? La comida sin tiempo, el estar. Y me parece que eso... No sé, como esa serenidad es un elemento común, quizás. Pero paradójicamente también, porque a mí pasa, por ejemplo, con el tema del río, ¿no? Fíjate vos.
Es una cosa que me gustaría decirla. Hay toda una poética del río, ¿no? Y que en la música se traduce en cosas tranquis, ¿no? Tiquiti, 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 pling, tum. Hay muchos compositores, digamos, que tienen como esa cosa de lo pausado, de lo... Bueno, y yo soy una persona que en verano va todos los días al río a meterse al río. ¿Entendés? Y me meto al río y sé que me puede morder una palometa, y sé que puede haber una raya, y voy con mis perros que hacen bardo, entonces tengo que estar cuidando que no hagan... Entonces, mi vivencia del río es... Me parece que es el mismo río, digamos, que si yo lo estoy mirando, me puede serenar, pero pero digamos, para mí el amor del río, es como el hacer el amor con el río, es meterme en él, digamos. Ajá. Y que él se meta en mí también, porque es como una interpenetración ahí metido con el barro, viste, que salís entonces, por ejemplo, para mí el río también tiene una cuestión así súper salvaje, digamos. Entiendo. Sí. Y en eso... yo por ahí tengo alguna... Para mí el río son las dos cosas, el río, el horizonte y la isla y Pero en eso de la contemplación por un lado y la experiencia del río más caótica o más ruidosa o más con otro estado de energía, ¿sentís ahí que está presente la música? Sí. ¿Y cómo? Totalmente. ¿De qué manera? Lo que pasa es que los seres humanos inventan lenguajes, ¿sí? Entonces, qué sé yo, ese río que yo contemplo y que me serena y que me deja tranquila podría ser una música como, qué sé yo, como la de Carlos Aguirre o Sebastián Macchi o esa que son que les gusta esa onda así y que hacen cosas muy hermosas en esa línea. Pero yo cuando me meto al río y estoy con los perros o qué sé yo, si vas en la canoa y tenés la corriente y tenés que hacer fuerza, y ahí siento el chamamé maceta, ¿viste? Pero todo eso son lenguajes inventados por los seres humanos, porque en realidad el río suena así el río, ¿no? Y el humano aparece y así, y el ruido de la lancha, entonces, porque después también lo salvaje está en el propio humano, que es lo más peligroso, ¿no? ¿Cómo es eso? Y las lanchas que pasan a todo pedo por el Ubajay sin fijarse si hay gente. Entonces hay como todo un código ahí de que abajo escuchás los motores, entonces tenés que estar alerta, y si vas con chicos, estar ahí, irte a un costado. Y esa cosa caótica de todo el mundo considera que el río es de él o que está mal que vayas por el río, y el que va en la lancha piensa que... Dinámicas del poder. Claro, viste esa cosa, no sé si es argentina, si es rinconera o qué, pero de que todo el mundo piensa que lo que hace el otro está mal y que lo que vos haces está bien, y que hay una sociedad así, digamos, donde todos están enojados con el otro porque no hace lo mismo que haces vos. Y eso es parte del ruido también. ¿Y crees que es parte de acá, de Rincón? Y eso es parte de los lugares en donde hay más gente, en donde uno se tiene que frecuentar con gente. Sí. Matías, hablábamos hoy de la cantidad de personas dedicadas a distintas disciplinas que o habitan este lugar o han hecho composiciones o acciones artísticas en relación a este lugar. De hecho, tu propia familia también tiene una fuerte vinculación con las disciplinas artísticas y con el espacio, con este lugar. ¿Qué crees que hay que nos llama la atención, que nos llama? ¿O qué te llama a vos? La posibilidad de... Es como, me parece que es esta necesidad... A ver, el que hace arte, me parece que voy a diferenciar instrumentista, porque uno cuando está en el rol de instrumentista, uno ejecuta el designio de otro, ¿no? Es como, no sé, en el cine está el director, el guionista y
el camarógrafo, uno puede ser un muy buen iluminador, pero como técnico, sí. no está poniendo sí. como, no sé, alguna búsqueda propia, sobre todo si uno está siendo dirigido. Pero en general, toda disciplina artística en donde uno... nadie te pide que hagas nada y vos lo haces igual, ¿no? Como eso de Rilke, ¿no? De la pulsa. Hay algo que hay una necesidad de pintar, de hacer música, de esculpir, como en primer lugar para uno. Y después, bueno, está esa cuestión de mostrar o no mostrar, sí. o el devenir que pueda tener la obra. Y me parece que esa cuestión de no estar tan amontonados como estaríamos en la ciudad nos permite... hay una posibilidad de escucharse más a uno mismo. Y después un deseo también de vivir más armónicamente con el que está al lado, ¿no? Al no estar tan amontonados, qué sé yo, esta idea de esta necesidad de naturaleza, de sentirnos naturaleza, al estar en ella poder sentirnos que somos parte, porque somos parte, pero la negamos. Entonces venirse para este lado es como una necesidad de eso. Que después, cuando, qué sé yo, vas a caminar por el terraplén y tenés kilómetros y kilómetros de basurales, te das cuenta que capaz merecemos la extinción, como alguien sí. dijo por ahí. Pero, no sé, hay como una especie de no sé si de deseo, de necesidad o de poética o de autoengaño de que al venir para este lado uno va a lograr estar en armonía con la naturaleza. Pero uno está más en armonía y creo que la pandemia lo está demostrando, ¿no? Y desde ahí... me parece que las personas que estamos en este sector, el pedazo de tierra que uno tenga para ponerse al sol marca la diferencia de cómo estamos viviendo esta situación de pandemia. Sin duda. ¿Y crees que desde ahí, desde ese vínculo con la naturaleza, o que ese vínculo con la naturaleza, con ese disfrutar tal vez del sol, o el estar en el sol, o el estar en contacto con lo natural, los árboles, los pájaros, diferentes especies, es algo que posibilita el arte o estas expresiones o el contacto con estos lenguajes? Posibilita cierto tipo de arte, me parece. Me parece que el contacto con la naturaleza es como el contacto físico, o sea, así como el ser humano necesita la piel del otro, y si no la tiene, no es bueno para su salud, en definitiva. También nos pasa con ese contacto con un árbol, con la tierra, con el agua, y si lo tenemos, vamos a poder expresar como un bienestar. Y si no lo tenemos, vamos a expresar malestar. Otra cosa. Sí, algo que tiene más que ver con el malestar. Ahora, la cárcel también posibilita el arte, qué sé yo. Quizás, a ver, si tu indagación va por el lado de que si estar acá posibilita, estimula la producción, soy escéptico. ¿Por qué? A esa idea. Me parece que hay en todo caso gente que busca hacer arte y que se viene para este lado porque las condiciones son mejores para producirlo. Digamos que si estadísticamente tenés más artistas en la costa que en la ciudad... No es una búsqueda cuantitativa. No, pero digo, qué sé yo, nos estamos preguntando por la costa y los artistas, ¿no? Y quizás si es observable el fenómeno puntual y concreto de que hay muchos artistas afincados en la zona, y hay cuestiones prácticas, por ejemplo, para un músico poder practicar sin tener del otro lado de la pared un vecino al que le toca respetar un horario. En el pueblo también hay que respetar y uno trata de no ser ruidoso fuera del lugar para que el otro no sea ruidoso
cuando no necesitaban quisiera, la ¿no? Pero porque tranquilidad. es distinto el pueblo y el pueblo se ha poblado mucho también, ¿no? Yo cuando me fui a vivir a esa casa, la casa era totalmente, no había paredes compartidas con nadie. Pero en general, el músico que se viene para acá sabe que puede, sin demasiada dilación, bueno, si necesita a las 3 de la mañana estar practicando, lo puede hacer, digamos. Eso es una ventaja. Entiendo. Matías, hace poco, cuando empezó este aislamiento o la cuarentena, se hizo bastante conocido un video tuyo tocando junto con el lavarropas. Y como ahí en diálogo musical. Ajá. ¿Te pasa algo similar a esa situación con el lavarropas, con el lugar? ¿Con el pueblo? Viste que tocar con un lavarropas sería algo más futurista o más... Sí. Era muy divertido. Claro, bueno, no, son esas cosas de las redes sociales que me filmó mi hijo y lo colgó, y lo chistoso es que uno a veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, de invertir, digamos, en hacer videos de calidad y de estar muchas noches editando, y pones un video y tenés 30 likes y esto que es un chiste, digamos, bueno, que llega a difundirse. Pero bueno, estamos en una época extraña, ¿no? Con las redes, las maneras, lo que la gente elige ver, y como una necesidad también de divertirse. El fondo de la pregunta, más que lo popular o no, es ¿dónde sentís que está la música? La música está en todos lados. Sí. Eso, me parece que a mí me gusta mucho, Meto Pascual dice eso, que la música, todo suena, todo es música, todo, y está en todos lados, Gracias. Pero, bueno, es así, y está en esta costa. Claro. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Tu presencia está empezada y estás con tu abrazo firme y capaz, y con tu dulce paciencia. La vida lleva sus silencios, y los silencios sus misterios. No sabrás. Me acuerdo de tener esa idea de decir, yo quiero vivir en un lugar así. Y después de tantos años, pero es algo que olvidé. Y hace un tiempo me acordé. Indudablemente quería vivir en un lugar así. Hoy quería